Listos. Vale, perfecto. Entonces, otra vez, buen día para todos. Entonces, pues hoy vamos a comenzar la teoría de altas dimensiones y teoría de Kaluza-Klein, relacionándolo. Y para ello, pues primero voy a arrancar con la presentación que inicialmente había hecho hace un tiempo dentro del semillero de investigación, y en donde habíamos hablado un poco acerca de las teorías de altas dimensiones, particularmente Kaluza-Klein. Entonces, pues con ello nosotros habíamos desarrollado un poco el temario de lo que eran por qué dimensiones extra, introducción histórica a la idea de Kaluza-Klein, construcción de la teoría de Kaluza-Klein e implicaciones y consecuencias. Entonces, para ello, pues comenzando con las dimensiones extra, habíamos mencionado justamente que las dimensiones extra viene siendo la respuesta de alguna forma a unificación de teorías físicas, ¿no? Sabemos que justamente cuando queremos relacionar diferentes tipos de modelamientos a diferentes escalas, pues tenemos que relacionar estas con una teoría unificadora, ¿no? Así como pudimos anclar justamente en teoría cuántica de campos, por ejemplo, el electromagnetismo, por ejemplo, con la fuerza nuclear débil, ¿no? Entonces, pues así nos empiezan a aparecer de alguna forma teorías de unificación para las fuerzas de interacción fundamentales. Entonces, de alguna forma, pues también es uno de los justificantes de por qué nosotros podemos tener o necesitar teorías de altas dimensiones, ya que justamente para las teorías de cuatro dimensiones, o sea, las tres espaciales y la temporal, pues a veces no es suficiente información que podamos nosotros manipular para obtener una unificación de esas teorías, ¿vale? Y aparte de eso, pues también está relacionado con la solución a ciertos problemas que aparecen dentro del esquema relativista y también cuánticos, ¿no? O sea, justamente cuando queremos añadir problemas eh, de alguna forma en el esquema relativista y cuántico, pues una de las soluciones que se plantean viene siendo las teorías de altas dimensiones, ¿vale? Y además de ello también existe un problema que se llama el problema de la jerarquía, que es, aquí como lo dice justamente el recuadrito, la discrepancia entre las escalas características de varias fuerzas fundamentales de la naturaleza. Esto haciendo referencia, pues, por ejemplo, a la cantidad, por ejemplo, de intensidad de fuerza que existe en los diferentes tipos de interacciones fundamentales, como lo es la gravitacional, la fuerza nuclear fuerte, la débil y el electromagnetismo, que actúa a diferentes escalas, ¿vale? Entonces, claro, esta jerarquía de alguna forma pues estaría relacionada con algún tipo de ente eh, eh, em, de más altas dimensiones que pudiera acoplar justamente estas interacciones, ¿no? Por otro lado, entonces habíamos visto los aspectos clásicos de la teoría. Esta parte me parece bastante importante dentro de una teoría de campos, ya que justamente muchos de los modelos de gravedad modificada que hemos tocado aquí han sido teorías de campos, ¿no? Particularmente pues todas, porque todas han resultado justamente en las ecuaciones de campo de Einstein, pero modificadas de alguna u otra forma. Entonces, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que si queremos describir el movimiento de una partícula de prueba en presencia de un campo externo, ¿verdad? Como puede ser el campo gravitacional o el campo eléctrico, magnético, demás, ¿verdad? Entonces, para ello, pues requeriremos unas ecuaciones de movimiento. Lo que se generan son unas ecuaciones de movimiento de la partícula, y pues esas ecuaciones de movimiento estarán regidas por una fuerza, en este caso, viéndolo, pues, digamos, clásicamente, una fuerza de Lorentz en el electromagnetismo, o una ecuación geodésica en relatividad general, que me describe justamente cómo se mueve esa partícula y cuáles son las fuerzas de interacción que siente esa partícula, ¿no? Esa partícula de prueba. Entonces, digamos que por eso dentro de los aspectos clásicos tenemos justamente cómo las partículas son perturbadas por esos campos, y por el otro lado tenemos justamente lo que sería la dinámica del campo mismo, ¿no? Entonces, aquí nos va a representar es justamente ese campo, pensémoslo por ejemplo como el campo gravitacional, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esa dinámica del campo? ¿Cómo va a ser esa malla supuestamente, ¿verdad? En cuatro dimensiones que se va a perturbar. ¿Cuál va a ser esos comportamientos? Y para saber esos comportamientos necesitamos de unas ecuaciones de campo, ¿vale? Y esas ecuaciones de campo, dentro de la teoría clásica, por ejemplo, relacionando el electromagnetismo y la gravedad, pues tenemos las ecuaciones clásicas de Maxwell y las ecuaciones de campo de Einstein. Entonces, por el lado derecho tenemos justamente cómo funciona el campo en sí, y por el lado izquierdo tenemos cómo funciona una partícula dentro de ese campo o sumergida en ese campo. ¿Listo? Esa es la diferencia entre tener unas ecuaciones para las partículas y unas ecuaciones para el campo, ¿vale? Es así entonces como tenemos aquí pues como ejemplo la teoría de campo del Maxwell, del Maxwell, donde tenemos pues aquí las famosísimas ecuaciones de Maxwell, en este caso de carácter diferencial, forma diferencial.
Y pues de alguna forma por algunos desarrollos que nosotros sabemos de la electrodinámica, pues podemos simplificar estas ecuaciones en unas más sencillas. Bueno, más que sencillas, no, más simplificadas, es la palabra correcta. Y para utilizar justamente esa simplificación, pues necesitamos utilizar unas herramientas matemáticas que se llaman pues justamente los tensores. Entonces, si queremos reducir esas ecuaciones a una forma mucho más simple, estructuralmente pues viene siendo estas tres formulillas que están aquí, donde pues esta F representará el tensor de Faraday, ¿verdad? Aquí tenemos el J supra mu que representará una densidad de corriente, un cuadrivector densidad de corriente, ¿vale? Y por otro lado, si nos damos cuenta, pues también aparece una sub nu y una sub mu por ahí que hace referencia justamente a lo que se llama el potencial electromagnético, ¿verdad? Y es justamente con esta información, tanto con el tensor como el potencial, como la densidad, lo que nos permite reproducir las cuatro ecuaciones clásicas de Maxwell a las cuales pues, siempre hemos estado acostumbrados, ¿vale? Eh, por otro lado, pues también tenemos, aparte de las ecuaciones de campo de Maxwell, tenemos las ecuaciones de campo de el Alberto, de Einstein, ¿no? Donde tenemos entonces pues las famosísimas ecuaciones que ya las hemos trabajado un millón de veces aquí en este curso. Y pues donde aquí simplemente pues la información importante de cómo se comporta este campo pues viene por esas mismas ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert, donde tenemos pues la información que ya sabemos del tensor de Ricci, escalar de Ricci, tensor métrico y el tensor energía-momento, ¿no? Sabemos que dentro de las informaciones importantes que ya hemos venido trabajando, pues es lo que se llama el intervalo, que es aquí donde definimos justamente cada una de esas propiedades que va a tener esta métrica, ¿no? Y cómo medimos distancias de un punto a otro, ¿cierto? En estos tipos de geometrías, sean curvas o sean planas, o sea, como lo estemos trabajando, ¿no? Esa información viene dada por este elemento que está acá, que recordemos que es como un pitagorazo genérico, ¿no? Es un pitagorazo en cualquier tipo de geometría, ¿verdad? Y esto lo rescatamos desde el punto de vista de la geometría diferencial, ¿verdad? Aparte de eso, pues sabemos también que haciendo el recorderis, pues tenemos que las componentes x supra mu, x supra nu son los cuadrivectores que tienen pues cuatro componentes, x supra 0, 1, 2, 3, que harán referencia a la parte temporal con el índice, supraíndice 0, y parte espacial con los supraíndices 1, 2 y 3, ¿no? Que lo cual puede corresponder a x, y, z o r, teta, phi y demás. Por otro lado, pues una de las partes más importantes de las cuales nosotros hemos venido trabajando en este curso, pues es la acción, ¿no? La acción que es justamente la que me trae toda la información relacionada eh, eh, con el principio de mínima acción para saber cómo se comporta justamente tanto la geometría como la materia, ¿verdad? Y entonces es a partir de aquí donde podemos obtener las ecuaciones de campo, que es nuestro génesis, ¿no? Y aparte de eso, pues sabemos que dentro de eso también está la información importante relacionada con el tensor energía-momento, con sus componentes. Tenemos también pues lo que ya hemos visto de los símbolos de Christoffel o conexión métrica. Y también tenemos aquí pues la definición de alguna forma del tensor de Ricci, que es el tensor de Riemann contraído, ¿no? Entonces aquí pues sabemos que toda la información va a venir dada por esto y esta parte es bastante importante porque pues esto justamente va a ser lo que vamos a modificar dentro de este marco teórico de una teoría de Kaluza-Klein. ¿Listo? Entonces clásicamente tenemos un tensor métrico cuadridimensional, donde tenemos en este caso una matriz de 4x4, ¿verdad? Con 16 componentes, pero si queremos añadir otra componente más, pues tendremos que añadir otra fila más, otra columna más, por tanto tendríamos unas 25 componentes. ¿Vale? Entonces, una de las partes más importantes de este desarrollo que vamos a hacer es justamente modificar este tensor de este tensor métrico y por tanto pues ahí tendremos que cambiar todo de ahí para adelante, ¿listo? Vale. Entonces a partir de ello viene la parte de introducción histórica que también habíamos comentado. De igual forma yo voy a entrarme un poquito más en detalle en un momento. Pero pues aquí digamos en resumen tenemos una línea de tiempo. Tenemos que en 1915 se publica la relatividad general por Einstein. Y también el mismo año Carl Schwarzschild pues es la primera persona que publica la primera solución justamente a las ecuaciones de campo de Einstein, dando lo que sería el primer modelo ideal de un agujero negro, ¿verdad? Con la relatividad general de Einstein. Luego en 1919, Kaluza envía resultados a Einstein de la hipótesis original. Sabemos que Kaluza es la primera persona que empieza a trabajar sobre este desarrollo de altas dimensiones y de hecho es bastante curioso que si nos damos cuenta, solo pasaron 4 años para que alguien ya empezara a pensar justamente en teorías de altas dimensiones, una cosa bastante
turbia, pero bastante impactante, ¿no? Y sorprendente que, pues, que ya simplemente en esa época ya estuvieran hablando sobre ese mismo tema que, pues, para nosotros ahorita todavía sigue siendo un boom, ¿no? Entonces, 1919, Kaluza-Klein envía resultados de Einstein sobre esta hipótesis. 1921 son publicados los resultados de Kaluza pues por medio de la colaboración de Einstein que le ayudó a publicar estos resultados. Luego llega 1926 donde Klein propone la interpretación cuántica de la teoría de Kaluza. Entonces Kaluza que había propuesto inicialmente la hipótesis y Einstein de alguna forma le da un visto bueno o lo avala. Luego sería Klein quien mejoraría de hecho y le daría una interpretación aún más profunda que es esa interpretación cuántica que le faltaba a Kaluza, al Kaluza particularmente, y pues es lo que lleva a un modelo de hecho mucho más formal de esta teoría de alta dimensión, ¿vale? En 1930 Einstein trabaja en la teoría de campo de Kaluza, no sé por qué dice Kaluza, junto con varios colegas en Princeton. Entonces, en 1930, pues lo que hace es justamente tomar esos trabajos que ya había propuesto ambos tipos y empieza a desarrollar fuertemente estas ecuaciones de campo unificado. Yo no sé si ustedes han escuchado tal vez dentro de las biografías, particularmente la de Einstein, que Einstein cuando pues ya estaba casi falleciendo, pues él seguía trabajando por encontrar de alguna forma una ecuación unificadora, ¿no? Pues entre tantas cosas también todavía estaba rondando este trabajo y pues dentro de esos esquemas que él estaba intentando descubrir aún casi muriendo ya prontamente, pues era también sobre esos desarrollos de modelos de Kaluza-Klein, ¿no? Entonces, pues realmente es un modelo que aún en 1930, para Einstein estarlo trabajando en Princeton y durar tanto tiempo después desarrollando estas ideas, pues vemos una repercusión que tenía, pues no sé, Einstein detrás, sobre que tal vez había todavía un secreto aquí detrás de estos tipos de modelos, ¿no? Luego llegaría a 1940, se completa la teoría clásica de Kaluza-Klein por parte de Thierry en Francia y Jordan, Ludwig y Müller en Alemania. El Jordan, particularmente, pues una persona de la que ya hemos hablado, ¿no? El Pascual Jordan, que es justamente el personaje que nos daría un aporte a las teorías de teorías escalares tensoriales, ¿verdad? Y también a la transformación conforme, que son teorías que ya hemos visto aquí en gravedad modificada, ¿verdad? Entonces este Pascual Jordan, si se dan cuenta, estaba pero metido en todo. Está metido en todo y hacía aportes bastante significativos a estos tipos de teorías de gravedad modificada y pues por eso hay que tenerle también bastante en cuenta, ¿no? Más allá de los típicos personajes que se cuentan dentro de la literatura, ¿no? Y dentro de la divulgación científica. En 1924, Joel Schreck y John Henry Schwarz publicaron una teoría basada en objetos unidimensionales, cero cuerdas, ¿verdad? Entonces, obviamente, relacionado también con lo que había trabajado Kaluza-Klein y pues los trabajos de Einstein que los cuales había alcanzado a hacer y pues también los de Thierry, Jordan, Ludwig y Müller. ¿Vale? En 1984 ocurre pues la primera revolución de las supercuerdas, ¿no? Nace de alguna forma la teoría de supercuerdas inspirada justamente en los trabajos de Kaluza-Klein. Por eso la importancia de revisar esta teoría. Y pues de ahí para adelante pues ya vendrían otros personajes más así como Edward Witten y más personajes para profundizar en estos tipos de teorías hasta como se sigue trabajando hoy en día. ¿Vale? Entonces aquí tenemos a nuestro personaje principal, Theodor Kaluza, que mencionábamos que entonces en 1919 ya estaba generando una propuesta y entonces Kaluza presenta una extensión puramente clásica de la relatividad general a 5 dimensiones, 1921. Es por ello que generaliza el tensor métrico de 4x4 de la relatividad a uno de 5 dimensiones de manera muy simple, de manera bastante simple, y es esta la propuesta que inicialmente él hace, ¿vale? Entonces lo que él simplemente hace es introducir entonces un tensor métrico, que aquí lo llama el G sub AB virgulilla, ¿verdad? Y el AB hace referencia, y esta parte es importante para que más adelante igual forma la vamos a tocar, pero pues de una vez voy haciendo el spoiler, y es que los subíndices, en este caso, los subíndices, ¿qué? Los subíndices latinos hacen referencia a justamente a las componentes de 5 dimensionales, mientras que los índices griegos hacen referencia a las componentes eh, de 4 dimensiones, ¿vale? Entonces es bien importante tener esa diferencia en cuenta porque de pronto por allá atrás cuando estemos discutiendo la relatividad general yo les decía que cuando uno utiliza índices latinos pues hace referencia
al espacio de 3 dimensiones, o sea, un tensor métrico, por ejemplo, de componentes 1, 2 y 3, y no más. Pero aquí, pues por eso es importante tener en cuenta, pues igual como tenemos el virgulilla, esta es otra característica que nos hace tener en cuenta que estamos hablando de otro tipo de tensor métrico diferente, ¿listo? Entonces, al tener el G virgulilla y los índices latinos, ya sabemos que estamos hablando en este caso, pues dependiendo del autor, de un tensor métrico de altas dimensiones, ¿listo? Por otro lado, entonces aquí lo que hace Theodor Kaluza es proponer entonces que este tensor métrico se va a comportar de la siguiente manera. Si nos damos cuenta aquí en la componente, en la primera componente, primera fila, primera columna, tenemos G1 que hará referencia de alguna forma a nuestro tensor métrico clásico de 4 dimensiones. O sea, tendremos aquí relacionados pues evidentemente las 16 componentes. Y para estos elementos pues tendremos otros 3 relacionados con filas, otros 3 relacionados con columnas, con el potencial. Bueno, inicialmente esto no era un potencial, inicialmente él lo propone como un vector, un cuadrivector y ya. O sea, él no se pone a ahondar tanto en este significado, pero posteriormente se darían cuenta que este cuadrivector que aparece aquí de manera muy simple, de hecho va a estar relacionado con el potencial electromagnético, una cosa de locos. Y coloca esta última componente, la componente 5,5, o sea, G sub 5,5 como 1. ¿Listo? Entonces, pues aquí lo que digamos de una manera simplificada de tener esa misma representación es la siguiente. Pues podemos decir entonces que la G sub mu nu virgulilla, relacionando la G virgulilla de 5 dimensiones, pero con los índices griegos, estaríamos entonces teniendo es la primera componente de la primera fila, primera columna, o sea, G mu nu, ¿vale? Luego para la G virgulilla mu 5 estaríamos relacionando entonces, pues, la componente, en este caso, de la primera fila, segunda columna, o sea, A sub mu, ¿vale? O sea, esta de acá. Y sabemos de alguna forma que por las propiedades que tenemos y hemos aprendido el tensor métrico, por su propiedad simétrica, entonces no importa si invertimos el orden de los subíndices, ¿no? Entonces es lo mismo tener mu 5 que 5 mu. Y pues así mismo lo tendremos también para la componente nu, por eso aquí no aparece. O sea, podríamos tener G sub nu 5 y G sub 5 nu, que sería lo mismo que A sub nu, ¿vale? Sería lo mismo para este y para este. Y por último tenemos la componente G sub 5, 5 virgulilla, que sería este elemento, que sería 1, ¿vale? Para Kaluza, A es simplemente, como les decía aquí, simplemente una componente del tensor 5 dimensional. Este no se relacionaba inicialmente con el cuadripotencial de Maxwell o cuadrivector potencial electromagnético. La componente G sub 5,5 de la métrica puede en general ser un campo escalar, dilatón a veces lo llaman, el cual puede después entrar a tener relevancia en las ecuaciones de movimiento. Kaluza la toma inicialmente como 1, que es bastante lo que les estoy diciendo, ¿vale? Entonces, aquí varias de las características del modelo. Entonces, para que vayamos ahí revisando poco a poco. De igual forma, ahorita, como les digo, me devuelvo un poquito ya a charlar más detallitos históricos y demás y técnicos, pero pues aquí vamos haciendo ya un breve resumen rápido. Entonces aquí tenemos, entre las características del modelo, tenemos entonces la espacial, ¿no? La temporal, si nos damos cuenta, viéndolo como desde un punto de vista como si fuera un plano cartesiano clásico, ¿verdad? En este caso tridimensional, donde pues tenemos las tres componentes espaciales vinculadas justamente a uno de los ejes y otra a la parte temporal, y la otra, perpendicular a ella, estaría la forma 5 dimensional, ¿verdad? Entonces, inicialmente, pues lo que nos damos cuenta en este diagrama, ¿verdad? De estos tres ejes, pues es que tenemos 5 dimensiones, tres espaciales, una temporal y una 5 dimensional. Pero para ello no solamente basta con que tengamos estos tres ejes, bueno, realmente estos 5 ejes dimensionales, sino que de hecho hay que generar un tipo de condición muy, muy, muy especial que se llama una compactificación. Y una compactificación no es ni más ni menos que simplemente reducir o darle unas características vectoriales a justamente esta componente 5 dimensional. Entonces, si nos damos cuenta que aparece una flecha donde nos dice compactification, y entonces aquí en el eje horizontal tenemos todavía las 3 dimensiones espaciales, aquí luego tenemos en el piso, por decirlo así, ¿verdad? O en profundidad tenemos el eje temporal, pero fíjense que ahora la componente 5 dimensional se volvió en un cilindro, ¿vale? Eso quiere decir que estamos restringiendo justamente la cantidad del eje 5 dimensional en la cual nos podemos mover. Eso es lo que se llama una compactificación dentro de la teoría y es necesaria para que podamos obtener justamente esas relaciones matemáticas que vamos a ver más adelante. ¿Listo?
Entonces, esto pues es lo que se llama justamente, ya que al tener una forma de cilindro, ¿verdad? O sea, bueno, y una pregunta de pronto que se pueden hacer así visualmente es ¿por qué un cilindro, no? Pues lo que nos podemos dar cuenta es que, evidentemente, si estamos reduciendo aquí todo esto, o sea, si estamos reduciendo el eje 5 dimensional y nos podemos mover tanto por el espacio como por el tiempo, ¿verdad? Y por el eje en este 5 dimensional, pero ahora reducido, compactificado, pues justamente los caminos que podemos tomar a través de ese esquema que podemos crear en nuestra cabeza, pues es justamente un cilindro, ¿no? ¿Verdad? O sea, porque podemos rotar el eje 5 dimensional, ¿verdad? Podemos también movernos a través del tiempo, podemos a movernos a través del espacio, pero como esta es la restricción, entonces lo que vamos a empezar es a movernos como una especie de cilindro, ¿no? Así, moviéndonos tanto así como así. Entonces, así aparece la condición de cilindro. Dice, ninguna componente de la métrica 5 dimensional depende explícitamente de la quinta coordenada, quinta dimensión. Esta fue propuesta por Kaluza para explicar por qué los fenómenos no observables parecen depender de la presencia de una dimensión extra. Entonces vamos a detallar un momentito bien esta frase. Entonces, justamente aquí tenemos la condición de cilindro en su forma matemática. Tenemos que simplemente la parcial de nuestro tensor métrico de 5 dimensiones con respecto a la quinta dimensión es igual a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier componente que nosotros metamos aquí de ese tensor métrico con respecto a la quinta dimensión no va a cambiar. O en otras palabras, lo podemos pensar así como uno aprende, por ejemplo, cálculo diferencial, ¿no? Así la forma de derivada. Que cualquier cantidad que está aquí dentro de la información del tensor métrico de 5 dimensiones va a ser constante, ¿verdad? O como una razón de cambio con respecto a la quinta dimensión, todos estos valores van a ser constantes, no van a cambiar. ¿Sí? Pueden cambiar con respecto a las tres coordenadas espaciales y la temporal, pero no con respecto a la quinta coordenada dimensional. ¿Vale? Por tanto, si estas componentes se mantienen constantes a ojos de la quinta coordenada, pues entonces esto nos representará pues esta derivada, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces la derivada de estas componentes que se van a mantener constantes en la quinta dimensión, pues van a ser iguales a cero. De igual forma más adelantito volvemos a retomar esto. ¿Listo? Y entonces pues esta idea la propone Kaluza. ¿Listo? Y pues aquí esta última frase es importante. Esta fue impuesta por Kaluza para explicar por qué los fenómenos no observables parecen depender de la presencia de una dimensión extra. ¿Sí? Fenómenos no observables. Y ahí este elemento particular de fenómenos no observables, por ejemplo, puede aterrizarnos un poco a la inspiración que tendrá luego Klein para solucionar esto, porque los fenómenos no observables, por ejemplo, pueden ser cuánticos, ¿no? Entonces lo que Klein se preguntaría después es, pues vale, si queremos dar una explicación cuántica, ¿cómo deberíamos hacerlo para llegar allá, ¿no? Entonces, el mérito a Kaluza que le podemos dar parcialmente es que basado sobre estas ideas de manera solitaria, demuestra que las ecuaciones de la gravedad de 5 dimensiones, con el establecimiento de la métrica, las ecuaciones de campo, las ecuaciones de movimiento, el tensor de energía-momento y la condición de cilindro, son básicamente la relación implícita entre la gravedad de Einstein de 4 dimensiones en presencia de un campo electromagnético, donde al parecer el cuadrivector A juega el rol de cuadripotencial de Maxwell. Y las limitaciones que habían quedado pues hasta ahí había sido que la métrica inversa, y esta es una parte importante, la métrica inversa es extremadamente engorrosa, complicada, difícil para el contenido. Y la otra es que la condición del cilindro parece una asunción ad hoc. ¿Qué quiere decir? De alguna forma que Kaluza propone esta condición, la impone, pero pues de alguna forma, como lo dice aquí, pues es una asunción ad hoc, ¿verdad? Entonces, inicialmente pues de alguna forma no hay una justificación detrás profunda, por eso es que Klein viene a ser el que le va a justificar cuánticamente este desarrollo a Kaluza, ¿no? Y pues también la parte inicial, la de la métrica inversa es extremadamente engorrosa, pues eso también va a ser uno de las soluciones que va a proponer Klein posteriormente, ¿no? Luego aquí viene a jugar un chistecito que había colocado yo por acá, que mencionó supuestamente que el personaje que relacionaba, ¿no?, la teoría de Klein era Calvin Klein, lo cual es falso, obviamente, ¿verdad? Entonces, eso que físico de diseñador de modas obviamente es falso. Sin embargo, pues se ve el apellido, me encanta ese apellido, el Klein es como chévere. Mm, Y entonces, nuestro verdadero Oscar Klein es este, ¿verdad? Entonces, el Oscar Klein, que ahí está su fecha de natalidad y mortalidad, pues aproximadamente en 1926 cambia la estructura de la métrica que había propuesto Kaluza
para solucionar esos inconvenientes y además justificar la compactificación y la condición del cilindro. Entonces, ¿qué es lo que hace Klein? Lo que hace Klein para solucionar este inconveniente es, pues si nos damos cuenta, modificar eh, el, el- el tensor 5 dimensional de esta manera. Quiero que revisen un momentito como lo habíamos colocado anteriormente, ¿verdad? Para que no tuviéramos problemas con la métrica inversa, pues lo que había propuesto Kaluza inicialmente había sido esto mismo, pero sin este término sumatorio de AMU-NU. O sea, AMU-ANO. Este último término no estaba, ¿verdad? Esto es lo que Klein agrega, ¿verdad? Pero con un desarrollo matemático atrás, obviamente, esto no es porque lo haya puesto así porque sí, sino con una justificación matemática, que ya vamos a ver ahorita, y pues va a ser uno de los pilares fundamentales para más adelante justamente tener un modelo mucho más especial y más fácil de trabajar justamente solucionando esos problemas. Entonces Klein lo que hace es solucionar un problema, pero a pesar de eso también lo simplifica, ¿no? O sea, podemos fiarnos de esto para generar un modelo mucho más fácil de trabajar. Y es así como, si nos damos cuenta, pues vamos a tener tanto el tensor métrico covariante como contravariante, o sea, la matriz normal con la matriz inversa. Y vamos a tener entonces cada una de estas componentes que sí son más fáciles de trabajar y no son tan engorrosas como era sacar la matriz inversa al caso de Kaluza, ¿no? Entonces, pues los aportes significativos, aquí hay varios, entonces de Klein, una es la interpretación cuántica, ¿vale? Con los para entonces recientes descubrimientos de la cuántica por parte de Heisenberg y Schrödinger, Klein propone que la quinta dimensión estaba enrollada, era cerrada y periódica con un radio cercano a la longitud de Planck. Esta parte es bien interesante, más adelante les comentaré un poquito como de los desarrollos de investigación que yo pues, he hecho con respecto a este tema porque me parece muy interesante que se manifieste en escalas planckianas, ¿no? Y eso nos da justamente un entendimiento bien curioso utilizando el modelo de Kaluza-Klein de cómo debió haber comenzado el universo, justamente utilizando esta quinta dimensión, porque si relacionas tú el modelo de altas dimensiones con el inicio del universo, pensándolo como en cosmología cuántica, pues estas escalas planckianas en la quinta dimensión debieron haber tenido un papel importante en el nacimiento del universo, ¿vale? Pero eso ya lo tocaremos más adelante. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y pues obviamente, igual yo ahorita toco el tema, pero pues para esta misma época, 1921, 1919, 1926, sabemos que la mecánica cuántica estaba surgiendo, ¿no? Estaba floreciendo por los trabajos de toda esta gente, eh, 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 como Heisenberg, Schrödinger, de Broglie, Bohr, Sommerfeld, Dirac, bueno, además, toda esta gente que empezó a trabajar en el nacimiento de la propia cuántica estaba justamente en el boom de la relatividad, ¿no? Entonces digamos que aquí lo que tenemos es una época donde la relatividad ya se había publicado, sabemos que es la primera teoría antes de la cuántica, ¿verdad? Entonces tenemos una relatividad literalmente desprendida de cualquier conocimiento cuántico todavía, pero entonces empiezan a hacer la cuántica unos años después y entonces es justamente Klein uno de los primeros que propone relacionar ese surgimiento de la cuántica que hasta ahorita estaban haciendo con la relatividad que ya había sido implementada años antes, ¿no? Ok, otra pregunta, ¿por qué no la vemos? La respuesta a esta pregunta es, de hecho, el argumento en muchas teorías extradimensionales, es la compactificación, dimensiones compactas, periódicas, enrolladas sobre sí mismas en una escala de longitud extremadamente pequeña. A veces se considera de forma circular y ortogonal a cada punto de una variedad m de 4 dimensiones. ¿Listo? Entonces aquí hace referencia a que pues evidentemente no podemos interactuar o no es tan fácil observar, ¿verdad? Estas dimensiones, pues porque de alguna forma están en una escala planckiana, o sea, una escala bastante pequeña, alrededor de 10 a la menos 35 metros. Entonces tratar de modificar estos tipos de escalas, pues evidentemente para nosotros es una cosa netamente casi que imposible, ¿no? Por no decir imposible. Entonces claramente, pues si pudiéramos de alguna forma tratar de modificar o llegar a visualizar esos tipos de dimensiones, si es que existen inicialmente, pues tendríamos que necesitar bastantes energías y llegar hasta una escala bastante abrupta como sería la escala planckiana, ¿no? Para evidenciar realmente una dimensión extra, ¿vale?
Y pues ya miraremos justamente por qué enrolla sobre sí mismas y periódicas y todas las vainas, que de hecho está relacionado justamente pues con esa condición del cilindro, porque se forman como especies de circunferencias, ¿no? Ok. Y justificación en la condición del cilindro es razonable suponer que ningún fenómeno macroscópico puede depender explícitamente de la presencia de esta dimensión adicional. Además, se necesitan energías lo suficientemente altas para detectar o evidenciar una dimensión alta, pues que es lo que yo les decía hace un momento. ¿Listo? Vamos a ver qué más tenemos por acá. Entonces, aquí están los resultados concluyentes del modelo de Kaluza-Klein. Eh, incluyendo también lo que sería el campo escalar. Entonces ahí dentro de ambos casos, de Kaluza y de Klein, pues si lo se dieron cuenta, ellos asumían justamente el elemento o la componente G sub 5, 5 como uno, ¿verdad? Pero cuando ellos querían añadir un campo extra, un campo escalar extra, ellos se dan cuenta dentro del desarrollo que debían añadirlos justamente relacionando tanto los vectores cuadripotenciales electromagnéticos o también a la componente G sub 5,5. Y eso nos da paso entonces a una nueva forma de describir este tensor métrico 5 dimensional que va a tener una información tanto de un campo escalar, que nos vamos a dar cuenta más adelante para qué nos sirve este campo escalar, y también un campo vectorial, en este caso relacionado con el vector A sub mu. ¿Listo? Y así, pues entonces también cuando vayamos a llegar allí, nos vamos a dar cuenta que estas ecuaciones nos van a reproducir justamente unas ecuaciones de campo como las de Einstein, pero donde van a estar completamente en el vacío. Y ese es uno de los puntos más clave que iremos discutiendo paulatinamente, pero las ecuaciones de campo que se reproducen cuando introducimos una dimensión extra, ¿verdad? En la información geométrica son unas ecuaciones de campo de Einstein tal cual como las hemos venido trabajando, pero en este caso 5 dimensionales con virgulillas, como se dan cuenta, y en el vacío, ¿no? Y esta va a ser una de las importantes contribuciones que vamos a ver porque cuando lleguemos a desarrollar esas ecuaciones de 5 dimensiones, o sea, esa ecuación que les acabé de proyectar, esta de aquí, cuando las reproducimos para cada una de sus componentes, estas ecuaciones me van a devolver estas tres ecuaciones resultantes en un modelo de 4 dimensiones. O sea, esas ecuaciones 5 dimensionales me van a reproducir estas tres ecuaciones cuatridimensionales. ¿Vale? Y estas ecuaciones, estas tres ecuaciones cuadridimensionales van a tener la información, fíjense, tanto del tensor, tanto de las ecuaciones de campo de Einstein clásicas, el tensor de Einstein, si lo quieren ver así, y también por otro lado vamos a tener una información que por aquí esto no sé si se les hace similar a lo que ya hemos por ahí ya desarrollado en teorías escalares tensoriales, e inclusive con la información del tensor electromagnético, ¿verdad? Y por otro lado también tenemos una relación con las ecuaciones, fíjense aquí, las ecuaciones eh, eh, de campo relacionadas con el tensor de Faraday. Por eso inicialmente les había proyectado yo las ecuaciones de campo de Maxwell para el electromagnetismo, porque también va a aparecer algo muy similar. Y por último tenemos una ecuación bien interesante que va a estar relacionada tanto con este invariante, el tensor de Faraday, con contravariante y covariante, y también el término fuente del campo escalar phi. Entonces tenemos un acople tanto entre esas características del campo escalar y el tensor electromagnético, ¿verdad? Como estas ecuaciones de aquí, como estas ecuaciones de aquí. Y esto nos va a dar entonces un significado bien interesante y es lo más maravilloso que me parece a mí este modelo. Y es que a partir de alguna forma de este modelo de 5 dimensiones, podemos llegar a un modelo de 4 dimensiones que explica la gravedad y explica el electromagnetismo en una sola teoría. ¿Vale? Y eso pues es una cosa impactante que para la época, para 1926 aproximadamente y para ya los desarrollos que hace Klein y en general todos los aportes que hacen todos después, es una cosa de locos. Es una cosa de locos porque lo que logran hacer aquí en este modelo es unificar por primera vez la gravedad con el electromagnetismo en este marco teórico. ¿Vale? Aquí lo que tenemos como unificación de la gravedad y el electromagnetismo, matemáticamente para el momento, sin incluir el futuro descubrimiento de las fuerzas nucleares, evidentemente porque no tenemos aquí vinculado todavía la parte de la fuerza nuclear débil y la fuerte, se había logrado la unificación de las dos más grandes teorías del momento. Esta parte es importante, pues porque como les comentaba yo, en ese momento estas dos teorías eran las que enmarcaban toda la fenomenología hasta el momento, ¿no? Por un lado la gravedad con la relatividad y por otro lado el electromagnetismo con la teoría de Maxwell. La gravedad y el electromagnetismo. Entonces podíamos unificar
¿verdad? En una sola acción de 5 dimensiones, una acción de Kaluza-Klein, ¿verdad? Con nuestro tensor. Es que esta es la parte interesante, con un tensor, con esta forma que ya estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Con el escalar de Ricci, que está relacionado con una parte, una interpretación geométrica, ¿verdad? Nos reproduce tanto la interpretación geométrica de la gravedad como la interpretación geométrica del electromagnetismo, ¿no? Que es lo loco. Y entonces así como en una propia acción de Kaluza-Klein de 5 dimensiones estamos relacionando tanto la acción de Einstein-Hilbert de la gravedad como la acción de Maxwell del electromagnetismo, ¿vale? Así se puede concluir la naturaleza como consecuencia única de la geometría en un universo vacío de 5 dimensiones. Además, no es necesario modificar la estructura de la relatividad general en este marco teórico, proponiendo así que la física únicamente depende de las 3 dimensiones espaciales y la dimensión temporal, es decir, se impone la condición del cilindro. ¿Listo? Luego por aquí aparecen varios tipos de las aproximaciones compactas que se pueden hacer. Simplemente lo comento rápidamente, igual más adelante lo vamos a ver en detalle. Pero existen 3 tipos de aproximaciones que modifican un poco las características de la compactificación, de la condición que propone Klein ya mucho más en detalle. Uno es la aproximación compacta, propuesta por Klein, quien mostró que la propuesta del cilindro de Kaluza surge de manera natural si se piensa que la dimensión extra tiene la topología S1 con un radio muy pequeño, ¿verdad? Entonces relacionando esto como si fuera justamente una especie de toroidal dentro de la geometría diferencial y pues esta condición o esta característica circunferencial de esta dimensión cerrada pues es lo que me va a producir justamente esa condición del cilindro, ¿no? Luego aparece la aproximación proyectiva que dice que o postula que la dimensión extra no es física, sino que es absorbida en las otras 4 dimensiones ordinarias. O sea que la quinta dimensión realmente es simplemente una proyección, ¿verdad? De las 4 dimensiones que se están manifestando, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que esta dimensión, aunque la utilicemos, no es física, sino que más bien es netamente matemática y pues simplemente se usa de una manera bastante eh, digamos que lo utilizaríamos como una herramienta más bien de trabajo para explicar esa fenomenología detrás de cómo funcionan estas 4 dimensiones habituales, ¿sí? Y aparece la aproximación no compacta, no presupone ningún tipo de comportamiento de la dimensión extra, permitiendo que la métrica dependa de la dimensión extra y que esta es una dimensión física. Entonces aquí de alguna forma lo que estamos diciendo es que no existe una restricción de la dimensión extra. O sea, ¿te acuerdan cuando les coloqué el eje vertical que representa la quinta dimensión? Pues aquí lo que está diciendo es que pues no es compacto, o sea, no hay compactificación, no le vamos a colocar la imposición del cilindro, sino que puede ser cualquier cosa, pero eso va a complicar mucho las cosas y pues usualmente esta no se utiliza tanto por esa misma condición y pues la justificación que dio Kaluza y Klein, ¿no? Y pues aquí dice que esta dimensión pues sí sería física, ¿no? Listo. Aquí tenemos otras conclusiones, ahí rapidito. Entonces, si se tiene en cuenta el campo escalar, esta puede permitir reproducir características clásicas de campos escalares en teorías de escalares tensoriales, como lo son los inflatones, dilatones, gravitones escalares, etc. Entonces, esta parte del campo escalar que apareció al final que les mostré de phi va a reproducir y va a relacionar finalmente justamente todos los modelos de teorías de escalares tensoriales que hemos venido trabajando. Y de hecho, particularmente vamos a desembocar en uno que ya trabajamos. Entonces nos vamos a dar cuenta al final que cuando utilicemos estos tipos de teoría, bueno, esta teoría particularmente de Kaluza-Klein, utilizando el campo escalar, phi, esto nos va a devolver la información de justamente cómo se comportan estos campos escalares añadidos en el universo cuatridimensional. ¿Listo? En la teoría de Kaluza, la constante gravitatoria puede entenderse como una constante de acoplamiento electromagnético en la métrica. Es algo parecido a lo que pasaba justamente en las teorías de escalares tensoriales, ¿no? Que la constante gravitatoria pues va a tener justamente otro significado. El campo electromagnético efectivo que ve una partícula cargada en el espacio-tiempo ordinario puede interpretarse como el resultado geométrico de la curvatura de un espacio-tiempo de 5 dimensiones. Esta cosa es una locura completa. Quiero que leamos otra vez esto. El campo electromagnético efectivo que ve una partícula cargada en el espacio-tiempo ordinario puede interpretarse como el resultado geométrico de la curvatura de un espacio-tiempo de 5 dimensiones. O sea, que esta partícula cargada que supuestamente se va a sentir atraída o repelida, ¿sí?, por una fuente de campo electromagnético, ¿verdad? Esa fuente de campo electromagnético va a ser el resultado justamente de la curvatura del espacio-tiempo en 5 dimensiones.
O sea, imagínate tú el espacio, tiempo y la quinta dimensión, ¿verdad? Curvada. Y esa curvatura es lo que va a generar justamente el fenómeno de campo electromagnético en nuestro universo de cuatro dimensiones. ¿Vale? Entonces es una locura porque lo que estamos diciendo es que esas perturbaciones en el universo de cinco dimensiones es lo que me genera a mí o lo que yo puedo observar en el mundo de cuatro dimensiones o lo que entiendo como el campo electromagnético. ¿Listo? Una cosa de locos. Listo. Oh, no. Luego, serviría de inspiración para la futura teoría de cuerdas, efectivamente, pues porque sabemos que está vinculado con altas dimensiones también, entre otros marcos teóricos que incluían dimensiones extra y con los que se podrían atacar ciertos problemas teóricos en física. La teoría no incluye de manera natural la existencia de la carga de las partículas, ya que se introducen artificialmente, además de que desde un punto de vista más moderno la teoría no se permite cuantizar. Esta parte es importante porque es desde un punto de vista más moderno. Sabemos que cuando queremos cuantizar una teoría, pues hay que tener ciertas relaciones importantes de conmutatividad entre algunos elementos, por ejemplo cuando se hace electrodinámica cuántica, ¿verdad? Allá para cuantificar justamente, para cuantizar, por ejemplo, una teoría como el electromagnetismo, pues tienen que cumplir ciertas condiciones particulares teóricas, ¿no? Y pues esta teoría particularmente, pues de alguna forma, cuando queremos incluir estas características de cargas y demás, que es lo que habitualmente nosotros estamos acostumbrados, pues no se permite cuantizar de una manera tan moderna como lo hacemos ahora, ¿no? Y la teoría del espacio-tiempo-materia es una variante particular de la teoría de Kaluza-Klein que propone que la materia en el espacio-tiempo de cuatro dimensiones es el resultado de la geometría del espacio de cinco dimensiones. Esta última es la que me parecía a mí más loca de todas. Y es una teoría propuesta particularmente por un autor que más adelante lo veremos. Ahí está dentro de la bibliografía del Drive. Aparece este personaje bastante importante, me parece a mí, dentro de o sea, el autor que tal vez ha hecho más aportes dentro de este marco teórico de la teoría de Kaluza-Klein fue un autor que se llama Paul Wesson. Y Paul Wesson pues propone y literalmente escribió un libro titulado así Space, Time, Matter, donde tenemos entonces una relación entre estos tres elementos, espacio, tiempo, materia, donde literalmente lo que nos dice es que toda la materia que existe en nuestro universo de cuatro dimensiones es el resultado de que en esas cinco dimensiones esté curvada o que esa geometría del espacio de cinco dimensiones tenga alguna perturbación. O sea, imagínense esa cosa. O sea, el hecho de nuestra existencia, de alguna forma, y todo lo que nos rodea es el simple hecho de que en el espacio de cinco dimensiones o el espacio de cinco dimensiones tenga una perturbación. Hasta es que esto está loco, la verdad. Esto ya es de otra dimensión, literalmente. Entonces, esta teoría pues de espacio-tiempo-materia, yo después les recomendaré, de hecho, si quieren ahorita cuando termine la presentación les muestro dónde están estos archivos porque me parecen de hecho bastante interesantes. Yo tengo por aquí los libros impresos y cuando me pongo a leer, digamos, con respecto a este modelo y varios de lo que propone Paul Wesson, digamos que es bien interesante cómo el ejercicio que él hace, partiendo desde las condiciones que vamos a ver nosotros acá, y empieza a construir toda una relatividad relacionada con justamente la materia y esta quinta dimensión que va a repercutir en mucha fenomenología clásica a la que estamos acostumbrados, pero partiendo desde un modelo cinco dimensional. Listo, entonces ese es uno de los boom duros aquí de este modelo, la verdad, que me parece muy interesante, ¿vale? Entonces, pues eso había sido justamente alguno de los temas finales que habíamos atacado aquí en esta presentación. Yéndome entonces aquí un momentito a la parte del Drive, para mostrarles un momentito esto de qué, de la bibliografía. El que yo les comento de Paul Wesson, que creo que se los había subido. ¿Dónde se los había subido? No, pues se los subí aquí en artículos, creo. En Kaluza-Klein. Sí, aquí. Aquí, entonces en Kaluza-Klein, donde en la carpeta, en la subcarpeta que dice artículos, aquí ustedes se van a Kaluza-Klein. Entonces aquí aparecen varios artículos de los cuales pues también me he basado para hacer pues esta parte del curso. Y aparece el libro que les comento, Space Time Matter. Y también aparece el otro libro de Five Dimensional Theories. Entonces aquí tenemos, aquí sí nos damos cuenta, inclusive aquí está la pasta literalmente del libro. Y es una cosa bellísima porque si nos damos cuenta dentro de la portada, pues lo que hace Paul Wesson es literalmente colocar eso. El
El tensor de Ricci, A sub B igual a cero. Y esto, o sea, lo coloca de una manera tan simple por el hecho de que esto me representa todo lo que existe materialmente en un universo de cuatro dimensiones, ¿no? O sea, esto, solamente el hecho de esta simple ecuación, hace que toda la materia en nuestro universo cuatridimensional exista. Entonces me parece muy elegante, muy bonito, la verdad, como lo propone Paul Wesson dentro de este libro. Entonces, pues es una joya, la verdad, el libro, se los recomiendo un montón, si se lo pueden leer tal vez despacio, obviamente con bastante calma, con café si les gusta el café, a mí no me gusta el café, pero si les gusta, tomen café. Y a ir leyendo cada uno de los temas porque me parece la verdad que tiene un aporte significativo, ¿no? Entonces digamos que el tipo lo que lograba aquí abordar son pues partes de los elementos clásicos o los conceptos claves de la teoría clásica, luego introduce la teoría de la materia, ¿no? Cómo va a ser afectada en este universo de cinco dimensiones. Luego, inclusive relaciona algunos tests relacionados con el redshift, por ejemplo, las geodésicas de algunas partículas, ¿no? Órbitas, fotones, demás, cómo se comportan ellos en cinco dimensiones. Luego relaciona la cosmología y la astrofísica en cinco dimensiones, que es una de las cosas bien interesantes que la verdad me llaman mucho la atención, las cuales también he tenido por ahí cositas, aportes yo con respecto a este tema, y es por ejemplo, imagínense ustedes, imagínense que estamos hablando ya de un universo de cinco dimensiones, pero cómo sería o cómo se comportaría de alguna forma relacionando, por ejemplo, un objeto astrofísico como un agujero negro, pero en cinco dimensiones, ¿no? Entonces, claro, uno puede utilizar cualquier objeto de los que estamos acostumbrados nosotros a trabajar en nuestro mundo de cuatro dimensiones y pasarlo o extrapolarlo a cinco dimensiones y ver qué sucede allí, ¿vale? Entonces, este tipo pues lo que hace es justamente relacionar ambos casos en cinco dimensiones y pues da algunas conclusiones bien interesantes, ¿no? Luego involucra la parte del electromagnetismo en cinco dimensiones, listo, luego la métrica canónica, la que hemos estado trabajando, y la quinta fuerza, ¿vale? Entonces aquí empieza a juguetear un poco con justamente este modelo de Kaluza-Klein y sacar conclusiones a partir de ello. Y por último empieza a hacer unas soluciones canónicas y algunas relaciones eh, de cantidades físicas que podemos de alguna forma pues también medir, y es dentro de las conclusiones importantes del libro relacionadas con pues cómo se genera esta materia desde el universo 5 dimensional, ¿no? Entonces es un libro agradable, la verdad. Creo que está bien escrito. Además es bastante entendible. Mm, y pues la verdad se los recomiendo un montón si lo pueden ir revisando. Poco a poco a medida que vayamos viendo y avanzando cada una de las estructuras ahí que vayamos revisando en este último pedazo del curso, pues maravilloso. ¿Listo? Entonces este se lo súper recomiendo. Y el otro libro de Paul Wesson también que está es este, que también se los súper recomiendo, que se llama Five Dimensional Physics, Classical and Quantum Consequences of Kaluza-Klein Cosmology, también de Paul Wesson. Y este, digamos que es más bien, no ya no hablando particularmente de la teoría de Space-Time Matter, o sea, de espacio-tiempo-materia, sino ya trabajando la física cinco dimensional, ¿vale? Que me parece un aporte bastante significativo que, pues, justamente usa también pues los modelos de altas dimensiones, ¿no? Además que si nos damos cuenta, de hecho no es un libro tan viejo, sí, sí, sí. Entonces, pues hay bastante donde sacar. Entonces el libro, pues la verdad también se los recomiendo un montón. Aquí este autor comienza hablando de teorías físicas de altas dimensiones. Tenemos cuenta que empieza a hacer un recuento sobre este tema. Luego empieza a hacer una revisión acerca del Big Bang, pero entonces fíjense que relacionando justamente el modelo 5 dimensional, y particularmente quiero que noten, por ejemplo, este nombre de este capítulo, ¿verdad? El universo como un agujero negro 5 dimensional. Es que esta cosa está... God, qué cosa tan loca. Me encanta. Entonces, esto se parece ya casi que a Interestelar, ¿no? A la peli. Entonces, súper recomendado. También para que se lo vayan revisando. Caminos en el hiperespacio. Entonces, cómo se comporta justamente lo que les mencionaba, estos tipos de ecuaciones geodésicas y demás, y la propia dinámica del espacio-tiempo, aquí en un mundo cinco dimensional. Consecuencias cuánticas, un poquito de los aportes que hará Klein, perdón, y pues los desarrollos más adelante que harán otros personajes importantes, como los que monté de Thierry, Jordan, Müller y demás, para explicar la parte cuántica de estos modelos de altas dimensiones. Por eso aparecen ya gauge, spins y demás, ¿no? Aparece la constante cosmológica y el vacío, evidentemente porque no nos hemos todavía liberado
de esa, de esa tortura de la constante cosmológica, pues también va a aparecer una justificación de por qué esa constante cosmológica va a ser una repercusión también del universo de 5 dimensiones. Entonces ahí también pueden revisar esta partecita, igual la iremos discutiendo más adelante también. ¿Listo? Y ya por último, pues ya lo que tenemos es justamente qué pasa cuando hacemos o añadimos universos de más de 5 dimensiones, ¿no? Entonces, cómo se empieza a comportar toda la teoría física en general, pues también es importante el aporte que coloca este tipo. Pues digamos que va a ser otra vez de inspiración para casos, por ejemplo, de teorías de cuerdas y demás, ¿vale? Entonces, estos dos librillos particularmente se los recomiendo, muy, muy buenos. Si quieren revisar de pronto un poco con respecto a lo que yo voy a trabajar en este pedazo del curso, también he sacado varias cosas de aquí, estos artículos, los cuales se los subí. De hecho, si nos damos cuenta, otra vez el autor de este artículo del 1998, que lo saca en Gravity, es Paul Wesson otra vez. Entonces, este tipo de verdad que estaba obsesionado con este tema, pero pues esa obsesión la verdad nos llevó a tener pues bastante contenido que trabajar, ¿no? Entonces, algunas de las cosillas por ahí que ustedes vayan viendo que yo voy desarrollando, algunas serán sacadas también de sus artículos, de los libros y demás, entonces para que puedan ir echando una revisada poco a poco, paulatinamente, y pues lo que vamos a hacer nosotros es tratar en este curso no de colocar lo mismo que aparece acá, sino de justamente tratar de reproducir de dónde salen esas ecuaciones, por ejemplo, varias de las importantes que aparecen aquí, por ejemplo, relacionando el tensor métrico, ¿verdad? De 5 dimensiones, o algunas de las condiciones que ustedes van a empezar viendo por ahí donde salen esas ecuaciones, eso es lo que yo voy a tratar de justamente reproducirles y mostrarles paso a paso pues cómo se obtienen esos elementos, ¿no? Y ya, entonces si pueden empezar a revisarse esos articulillos para la próxima sesión, pues súper, súper bien. Listo, entonces para que vayan revisando cositas particularmente. Lo que les recomiendo, pues que comiencen viendo de pronto un poquito leyendo sobre estos artículos que les estoy mostrando en este momento e ir revisando un poquito la parte histórica. Listo, ya la sesión del día de mañana, pues entonces ya revisamos un poco ya los detalles, ya en detalle bien técnicos y por ahí otros detallitos históricos, pues quedan pasos de teoría y ya comenzaríamos a tratar de desarrollar desde el inicio todo esto. ¿Listo? Entonces los dos articulitos que les recomiendo serían el de Kaluza-Klein Gravity de 1998 y este también de Kaluza-Klein Gravity, también de Wesson. ¿Listo? Este también se los recomiendo un montón. Este es de 1997. Y pues nada, esos dos podrían irlos leyendo de hoy para mañana. Si quieren poder leer solamente la parte de la introducción y algunos argumentos por ahí históricos. Y ya, listo. Con estos dos nos basta y mañana arrancamos entonces con toda en este modelo. ¿Listo? Entonces no sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes. Espero les estalle la cabeza tanto como yo, porque la verdad con este modelo sí que me dio mucho para pensar muchas cosas. Entonces espero que sí. Y ya. Bueno, voy a cerrar de una vez ya la llamada, la grabación.